Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días. Hoy Profinanzas con el tema WACC, o también conocido como costo promedio ponderado de capital. Suena complejo, ¿verdad? Pero no lo es. El WACC es una herramienta financiera que nos ayuda a comprender dos cosas. Calcula el costo de las fuentes de financiamiento, porque como todos sabemos, en una empresa o en un proyecto usamos diferentes fuentes de financiamiento. Bueno, pues a través de esta herramienta los vamos a mezclar para tener un costo único. También me va a ayudar a establecer la rentabilidad mínima esperada. Como en cualquier proyecto, yo necesito una tasa de rentabilidad y esta tasa que me va a dar el WACC va a ser esa rentabilidad mínima que yo debo de esperar en mi proyecto, y si no la obtengo, pues evidentemente no será un proyecto viable. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a hablar primero de las fuentes de financiamiento. ¿Qué son las fuentes de financiamiento? Bueno, pues dentro de la estructura de capital de un proyecto, debo de contemplar primero qué es lo que necesito, qué inversión necesito, qué activos, qué bienes y cómo los voy a financiar, con fuentes externas o con fuentes internas. Y estas fuentes externas e internas todavía las puedo subdividir para tener una mejor comprensión de ellas. Así es que tendré, por ejemplo, unos pasivos espontáneos, que son todos aquellos que se generan con la operación diaria y que finalmente es una deuda sin costo. También tengo pasivos con costo, que normalmente ubicamos en la deuda bancaria porque son los que nos cobran intereses. Y tengo dentro del capital dos clasificaciones, que aunque no existen como tal, a mí me gusta separarlas para entender mejor. Voy a llamar primero capital de deuda a las acciones preferentes, es decir, el capital que aportan inversionistas a través de comprar acciones de este tipo y que se vuelven accionistas de la empresa, pero que no tienen participación, es decir, no tienen voz ni voto, solo invierten su dinero y esperan un dividendo. Y el otro capital sería el de las acciones comunes, que es el de los dueños, de los accionistas originales. Esas son las fuentes de financiamiento que podemos encontrar, y como estamos hablando de un costo, pues el costo de los pasivos espontáneos o los pasivos espontáneos como tal, los vamos a excluir de esta ecuación porque no tienen costo ya. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ubicar los elementos que vamos a manejar. Vamos a tener diferentes fuentes como deuda, capital y capital común. Diferentes costos, porque a cada tipo de fuente de financiamiento tiene un costo diferente, como la tasa del crédito, el dividendo que ofrezco, o el KPM, el Capital Asset Pricing Model, que es una herramienta que me ayuda a determinar el costo sistémico del dinero que yo aporto. ¿Sí? Ese es el más complejo de todos. Y digamos que también tengo diferentes importes, porque tengo importes de diferentes créditos. Puedo usar 1, 2, 3, 4. Puedo tener diferentes emisiones, pero voy a tener una sola aportación de capital. Estos tres elementos los voy a identificar y me van a ayudar a calcular el WACC, y es lo que finalmente le da el nombre a esta herramienta. WACC viene de Weighted Average Cost of Capital. Y no es otra cosa que un costo promedio ponderado de capital, que esto de lo que nos habla es que estas fuentes de financiamiento que obtengo, internas y externas, tienen diferentes participaciones, diferentes características, y debo de mezclarlas de tal manera que obtenga solamente un dato. Bueno, pues los elementos que voy a ocupar en esta herramienta son la deuda, que la voy a identificar como KD, el capital preferente como KP y el capital común como KE. Estos tres elementos los voy a mezclar y los voy a utilizar en esta fórmula que veremos en el siguiente video. Muchas gracias.